primera, segunda, tercera. Le digo, también no mamen, le digo, es un carro, tampoco no piensen que es un avión. Para mí las cosas son cosas. Bienvenidos soñadores a un nuevo video de Soñando América. Hoy algo especial, como ustedes ven, estoy editando en la computadora porque quiero mostrarles una combi que es muy especial, una combi que armó nuestro amigo Luis de Radio Mojarra, que nos pidieron mucho en los comentarios de cuando hicimos el video con él. Así que estamos trabajando para mostrarle un poquito cómo es la camperización de su vehículo, todo lo que tuvo que hacer, porque en realidad es una combi Nissan Urban que le puso el cascarón de la combi arriba. Así que le vamos a mostrar un poco el proceso de cuando lo armó y todo lo que tiene dentro y cómo viaja él. Así que soñadores, aquí un nuevo video de Soñando América. A soñar. Acá estamos con Luis, un personaje muy singular que hemos encontrado ayer acá en México. Él viaja en una combi Volkswagen, pero que en su interior es una Nissan. Y nos va a mostrar un poquito de qué se trata, Luis. ¿No es así? Sí. Bueno. Voy a decir la razón por qué hice esto para que comprendan lo que les voy a mostrar. Yo he viajado en combis hasta Argentina y aquí en México viajé con combi motor 1600. Pero viajar por México, bueno, por el mundo, con mucho peso, en otras alturas y con viento, esa es la receta para ser infeliz. Porque cada rato me descomponía. Y lo peligroso, como yo que ando solo, es que luego no hay señal y solo con tu perro, ¿cómo vas a pedir ayuda? Claro. Ustedes tienen a alguien que dicen, espérate aquí y ahorita vengo, voy por la parte. Pero yo solito con mi perro y me dije una vez, no vuelvo a usar esa tecnología para viajes largos. Tengo combis y las uso localmente con motor 1600, pero les voy a mostrar el motor de este vehículo. Perfecto. Y después la camperización que nosotros hicimos de forma, como decimos en México, hechiza, que es como ¿cómo se dice? Imitación. Está bien. Un intento, como Bárbaro. expectativa y realidad. Así dice. Dale. Y ahora Luis nos va a mostrar su casa rodante y él viaja por todo México. Se llama Radio Mojarra. Él hace un programa, tiene un programa de radio en México que es streaming, o sea que es por las redes. Y la verdad que tiene muchísimos seguidores acá en México y transmite para una radio en Estados Unidos. Tiene un montón de publicidades que son de Estados Unidos, que también, bueno, le bancan el viaje. Y bueno, nos estaba contando un montón de aventuras y de cosas que ha pasado. Él ha ido hasta Argentina, hasta Ushuaia. Después vamos a hablar un poquito de todo lo que ha hecho. Y ahora nos va a mostrar acá lo que es su combi Volkswagen. Sí, mucho gusto. Ven, Jackson, ven acá, porque Jackson. este perro se me va. Acá está Jackson. Miren, les voy a, si quieren, tal vez mostrar primero el motor. Dale. Para que se den una idea que, como lo he dicho en otros videos, yo aprendí de mi experiencia y para que uno aprenda ocupa uno sufrir. Yo sufrí con los motores 1600 y me prometí que no volvería a hacer lo mismo, estar quejándome sin presentar soluciones. Exacto. Entonces yo cuando hay un problema presento una solución y mi solución fue comprar una Nissan Urban, la 2013, la edición de lujo que tiene aire acondicionado y es la que le puse este cascarón encima y la camperización. Ya, el cascarón de la combi Volkswagen arriba del chasis de la Nissan. Exacto. Esta combi, como pueden ver, parece combi, pero no es combi. Y de hecho también el tema aquí en México que tenemos esa libertad, que yo traigo tarjeta de circulación de Nissan, placas de Nissan, chasis de Nissan, factura de Nissan, porque no puedo presentar esto como Volkswagen, es una Nissan. Claro, eso Entonces, si me para la policía o hago un trámite, es una Nissan, pero con apariencia. Y miren este motor, los que son de combis seguramente va a ser como un sacrilegio y una falta de respeto. Vete para allá, ya, corre. Vete para allá, para el otro, corre. Miren, aquí les voy a mostrar, los que son de combis, saben que esto, como les digo, esto es una... Mirá, Jackson se prepara para viajar. Sí, Jackson está listo. Jackson. Miren, un señor que es seguidor de combis y siempre esperan ver el motor atrás. Claro. Y cuando lo vio aquí dijo, ¿qué es eso? Casi se infarta. Yo me voy a ir del otro lado
o está bien acá? Mira. Ah, wow. Claro, tiene motor de Nissan y es nuevo, 2013. Sí, y es un 2.5. Es una bestialidad para la combi. De hecho está sobrado, así como le dicen aquí en México, eso está sobrado para este vehículo, porque ella aguanta 20 pasajeros. Claro. Y sube las cuestas. Pero tiene muchos errores. Vente para que veas el interior y tú ya verás que ya cuando vi tu camperización yo sí quisiera hacer algo bien hecho, con esa distribución y esa funcionalidad. Todos estos que ven son patrocinadores y principalmente de Estados Unidos. Si ustedes pueden ver Marietta, Georgia, Gwinnett, Raleigh, porque todos ellos están en Estados Unidos. Y miren, aquí traigo un desastre porque ayer fui a pescar y aquí pues, hice todo. Estuvimos pescando ayer también nosotros. Permiso. Pasen. Yo me voy a meter aquí te voy a para que puedas pasar. Esto es lo mismo que tú hiciste, pero yo lo hice. Por eso cuando vi tu tubito, dije, ay, eso me faltó a mí hacer. Vente, Jackson, por acá. Y esto igual como ustedes, también igual hice, yo intenté hacer lo mismo, la mesita, que lo he visto en los RV. Exacto. Igual aquí tengo mis chácharas, como decimos. Está bien. Y pues más o menos, ahorita levanté esto porque la tengo siempre cama. Siempre la tengo claro, porque me da mucha flojera. O la haces cama y la haces comedor. Ajá. Y ahí traigo mis aparatos. Acá tenés el convertidor, el inversor. Y ahorita te voy a mostrar las baterías que al ver tú me dirás si esto está sobrado o no. Esas son, pues no sé las características porque un patrocinador me las dio. Bueno, y acá tenés el bañito. Sí. Permiso. Pasen. Acá tenés el refrigerador. Un pequeño refrigerador. El baño. Sí, que es un baño de los Dometic, de esos. Sí. Y traigo un depósito arriba de agua. De agua. Me llama la atención el techo porque baja atrás. Bueno, porque así es, como este era de combi, en un principio, así lo habíamos hecho con el estilo. Y esta la copiamos de una combi de Filipinas. De Filipinas. Y bueno, pues como pueden ver, no es así realmente una camperización. Es funcional, sí, para lo que yo hago, pero sí se puede mejorar. Yo estoy seguro que esto se puede. Por si este refrigerador lo habíamos puesto aquí, pero después me di cuenta que no tragaba aire por aquí fresco y no enfriaba las cosas porque esto pegaba arriba. Y entonces por eso la bajé y ahora sí enfría. Pero como no compro comida, yo también no compro comida ya porque mi idea es ir comprando comida, cocinando comida. Y no tanto por eso que yo no soy un viajero, porque un viajero llena eso en el Soriana. Claro, exacto. Y yo ya no hago eso. Yo lo único que traigo son cervezas. Cervecita que la tenés acá, ¿eh? En esa hielera. Esto está lindo, ¿eh? Ajá. Esas me las he traído en todas las combis que he hecho. Y con esta fui a Argentina. Después la descampericé y las pasé a otra. La descampericé y esas son las que me acompañan a todas las combis. Está bueno, está lindo. Está linda, che, está linda. Y básicamente es eso. Como les digo, yo sé que esto se puede mejorar. Quitamos el cascarón y esto tiene que entrar aquí. Esta fue la que mejor condición tiene por varias cosas. Una, pues es una camioneta que es compatible con lo de la combi, en las dimensiones, los ejes, la distribución del motor que creemos que es viable para ponerlo en medio, como la camioneta rusa que les dije. Este es del año 2012, tiene todos sus papeles en regla, y además se maneja súper bien. Y su estética pues es bastante buena para su año. Es 2012, como digo, casi 10 años, pero no fue abusada porque no fue de transporte público. Y un carro de transporte público, pues obviamente el desgaste es mucho. Y lo más chido es que todo le funciona, tiene todas sus luces, tiene su aire acondicionado y funcionan perfectamente.
Esa es una de las cosas que es muy importante en un vehículo, para viajes, porque sin aire acondicionado en un lugar caliente como Sonora, pues uno no puede andar, mucho menos puedes dormir en la noche. Te haces barbacoa. Y bueno, pues ustedes pueden ver que está en muy buen estado, todo le funciona muy bien. O sea, es una camioneta buena. Incluso veo que el Jackson ya está apuntado y su mecánica está muy bien. También la manejé y olvídense, como si fuera una nube. Y aquí les voy a mostrar su motor, que aquí trae el motor abajo de este compartimiento, que es donde se ponen como los refrescos. Y miren. Espérate, Jackson. Bueno, es que necesito eso. Eso, mi Jacksonville. Al parecer Jackson está listo para el otro viaje. Este es su motor que esperamos que nos lleve otra vez de regreso hacia la baja. Y como les digo, pues se va a tratar de aprovechar lo más importante, que es la mecánica. Pero también, por supuesto, sus indicadores, su aire acondicionado y todas las ventajas de un vehículo más moderno. Su seguridad también, suspensión, frenos también y todo. Hago esto. Exacto. Sería la primera vez que algo así se hace. O sea, montar una combi encima de un chasis de una Urban. Esto no hay aquí en México todavía. Bueno, no lo hemos visto. Yo busqué y no hay algo así. Todas solamente han sido mejoradas en el motor o en la transmisión, pero adelante siempre son combi. Con un motor moderno, o sea que esta cosa sí nos puede llevar a Sonora con toda tranquilidad. Y el Jackson está listo. Hay un par de personas que me han escrito que tal vez vengan el fin de semana porque quieren llevarse todo lo de la Urban. Como les dije, a mí me conviene más que se lo lleven todo para que se aproveche. Los faros, el frente, los esquineros, el parabrisas, las puertas. Y todo es de muy buena calidad. Nunca ha sido, por lo que puedo ver, chocado. Ellos se especializan en limusinas, en alargar carros así, pero así hacer adaptaciones de esta magnitud, ellos ya no lo hacen. Dice, los capítulos que tú ves ahí en Mexicánico son capítulos anteriores, pero nosotros ya no hacemos ese tipo de trabajos. Dice, porque los mecánicos, ellos mismos saben que la mecánica, la adaptación complicada, no es fácil. Entonces yo dije, bueno, pues entonces yo me lo voy a chutar. Como les digo, miren, esto no es de decisión, o sea, no es tanto como que vas a mandar un pinche cohete a la luna. La gente también luego se espanta, dice, ay, aerodinamismo, gravedad. Le digo, no sean mamones, esto es un carro. La gente se espanta, les digo, también no mamen, le digo, es un carro, tampoco no piensen que es un avión o es algo que vas a mandar al espacio. O sea, esto tiene un principio, ya está hecho. O sea, el carro ya los japoneses ya lidiaron con toda su mecánica, distribución, espacios. Yo nomás lo estoy chapeando, como dicen. Tenemos para que las salpicaderas den, por eso cortamos, porque ven ustedes ahí la camioneta. Esta es un poquito más larga, como unos 30 centímetros, más o menos, dependiendo. Entonces, al poner ese pedazo, va a llegar hasta aquí. Y aquí, pues obviamente vamos a hacer otra vez
Ahora sí que la extensión, como ahora ya no tenemos el maletero que estorbaba, por si todo eso, miren, todo eso benefició. Esto siempre ha sido un problema también en las combis, que siempre tienes que perder el espacio, tienes que adaptarte a esto. Y en cambio en esta madre ya no, pues aquí ya, o sea, ya está plano como un Sprinter. Entonces aquí ya puedes bien, pues hacer tu buen baño, si lo quieres ya tu bañito. Y abajo se quita la llanta de refacción, se pone tu tanque de las aguas negras o los desechos y ya se descarga. Son cosas completamente diferentes en seguridad, en manejo, en rendimiento, en velocidad. Así que vamos en la dirección correcta. Les mando un saludo y nos vemos muy pronto. Hasta aquí un nuevo video de Soñando América. Esperamos les haya gustado este recorrido de la combi urban de nuestro amigo Luis de Radio Mojarra. También aprovechando para mandarle un saludito a él. Y bueno, agradecerles a todos y que se suscriban, pedirle que se suscriban, es gratuito y nos ayuda a seguir creando contenido. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a todos los seguidores, a todos los que nos miran. Y bueno, también apoyarnos con la compra de nuestro libro de Soñando América, que también es una forma de juntar dinero para poder seguir viajando. Desde aquí un fuerte abrazo, Fabricio, Mariana que está filmando y Fausto y Valentino que están mirando televisión en este momento en una casa que nos prestaron acá en Veracruz. Así que nos vemos en otro video Soñando América y allá vamos siguiendo viaje. Vamos todos juntos a rodar, soñando.